Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Estamos hablando de las disciplinas espirituales que nos llevan a ser cada día más como Cristo. Estuvimos hablando de la oración, lo importante de la oración, y ahora estamos hablando de la palabra, de escuchar la voz del Señor por medio de su palabra, los consejos sabios que el Señor nos da y estar apegados siempre a Él. Y esto tiene que ver con relacionarnos. Nosotros nos relacionamos hablando y escuchando. Y con el Señor funciona así. Nosotros hablamos con el Señor por medio de la oración, donde expresamos nuestras peticiones y donde expresamos nuestra gratitud. También hablamos confiadamente con Él y Él nos habla por medio de las Escrituras, por medio de su palabra. Y es tan importante porque cuando Él nos habla, nos aconseja de una buena forma y nos invita siempre a seguir sus pisadas, a seguir su ejemplo. Y eso nos ayuda. ¿Por qué? Porque si no podemos seguir solamente los deseos de nuestro corazón. Pero cuando hablamos con Él y Él nos habla por medio de su palabra, nosotros podemos seguir los deseos del corazón del Señor, que tiene que ver siempre con la gloria de Él. Vamos a leer un pasaje que está en 1 de Pedro 2, del 21 al 23, que dice lo siguiente. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El primero, lo que nos dice acá, que el Señor, que Cristo padeció por nosotros. El pecado hizo que nosotros nos alejáramos del Señor y que no amáramos su santidad y que no amáramos su voluntad. Y empezamos, obviamente, a girar en torno a la gloria de nosotros. Y eso hizo que nosotros dañáramos al prójimo, pero también nosotros fuimos dañados. Todos hemos sido heridos de alguna forma. Todos hemos experimentado soledades, carencias, traiciones y dolores. Pero lo que nos está diciendo Jesús acá es que Él también padeció todo tipo de dolores. Él padeció, y lo que dice después de esto es que nos dejó todo esto de ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El ejemplo de que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nosotros constantemente somos expuestos o tentados a no seguir su ejemplo, a no seguir el ejemplo de no pecar, sino que nosotros en nuestra carnalidad seguimos nuestro ejemplo, seguimos nuestra voluntad, y por eso es que muchas veces somos tentados a responder el mal con más mal, a seguir hiriendo y a seguir causando dolor, solamente considerando que estamos pensando en nosotros mismos y no estamos autorizados a actuar en base a nuestra herida, sino que tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, que el Señor nos dice por medio de su palabra. Porque todo esto tiene que ver con seguir sus pisadas. Seguir sus pisadas. Y ahí nos dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por eso la palabra del Señor es tan importante, estudiar la Biblia es tan importante, porque de esa forma nosotros vamos a saber lo que Él hizo, vamos a seguir sus pisadas, vamos a seguir su camino, vamos a seguir su voluntad, vamos a seguir por donde Él anduvo y cómo Él lo hizo. Porque si no, vamos a hacerlo de acuerdo a nuestra voluntad, vamos a hacerlo de acuerdo a nuestro criterio, vamos a hacerlo de acuerdo a las motivaciones que hay en nuestro corazón. Entonces esto, figuradamente hablando, es que nosotros nos sentamos a hablar con Jesucristo, y Jesucristo nos habla por medio de su palabra, y el Señor nos va diciendo, sigan mis pisadas, mis pisadas, no respondan de la misma forma que ustedes fueron dañados. Al mal respondan con bien, con misericordia, con justicia, con amor. Pero para eso tenemos que pasar tiempo en su palabra, y Él nos va hablando. ¿Por qué? Porque Él acá lo dice, no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor, por medio de su palabra, nos va diciendo que nosotros todas las cosas las tenemos que encomendar al que juzga justamente. Y ese es el Señor Jesucristo, nuestro Padre Todopoderoso. Por lo tanto, todo lo que nosotros estemos viviendo, todo lo que nosotros estemos padeciendo, lo tenemos que entregar siempre a la voluntad del Señor y confiar plenamente que Él está haciendo su soberana y correcta voluntad. Por lo tanto, sentémonos a hablar con el Señor. La palabra del Señor es tan importante que abunde en sobremanera en todos nosotros, para que todo lo que hablemos gire en torno a glorificar al Señor y amar al prójimo. Escuchemos la voz del Señor, sigamos sus pisadas, porque eso el Señor lo dejó de ejemplo para nuestra vida, para traer gloria al Señor. Que el Señor les bendiga y que tenga una linda jornada.